Quisiera invitarle a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Tienes una Biblia, la puedes buscar, un dispositivo, recordándote que puedes deshabilitar las notificaciones para que no te distraigan. Desde el 1 hasta el 6. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos desde el 1 hasta el 6. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque una vez más tú nos permites reunirnos para adorar tu nombre, para exaltarte, Señor. Tú has permitido, Señor, adorarte por medio de las alabanzas, de los cánticos a ti, de las adoraciones, pero también presentándonos en oración delante de ti. En esta mañana te suplicamos que nos permita adorarte escuchando tu palabra. Trae, Señor, convencimiento de pecado a nuestras vidas. Trae consuelo a nuestros corazones, en especial a aquellos hermanos que han perdido seres queridos, que puedan, Señor, caminar en este proceso de duelo, sabiendo que tú eres nuestro consuelo y que en ti, Señor, está nuestra esperanza. Háblanos en esta mañana por medio de tu palabra. Trae a luz, trae a salvación a aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen. Ayúdanos y edifica tu pueblo en medio de un mundo que está en tinieblas. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Es muy común cuando usted está viendo una película que aparezca una escena de un avión, ya sea al principio para contar la trama de esta película o al final para garantizar una segunda parte. Y es algo impactante. El ser humano le gusta viajar, la capacidad de volar, salir fuera del planeta es la nueva moda, tratar de llegar y conquistar otros planetas. Digo esto porque fácilmente nosotros podemos recordar un evento relacionado con dos aviones. Aquel evento lamentable de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos. Aquellas dos torres gemelas del World Trade Center que fueron destruidas por dos aviones. Y es algo impactante porque aunque países como los Estados Unidos constantemente están recibiendo amenazas de atentados, ¿cómo serían estos atentados? Quizás ellos pensaban que misiles, sobre de anthrax, bombas enemigas, una invasión repentina. Pero lo más lejos que ellos tenían era que utilizando aviones construidos por ellos mismos, la principal aviación, las principales líneas aéreas de los Estados Unidos, American Airlines, United Airlines, aviones fabricados como el Boeing 767,
se convirtieron en misiles cargados de combustibles para ser estrellados en el símbolo de prosperidad económica de los Estados Unidos. Ellos no estaban esperando, la humanidad no estaba esperando que de los propios Estados Unidos, con elementos tan útiles como los aviones, los edificios, el combustible que permite transportar la movilidad de estos aviones, pudieran causar tanto daño. Pero lo que los enemigos estaban tratando de hacer, que lo lograron, no solamente era poner en 9-11 a los Estados Unidos, sino era hacerles ver que ellos no estaban tan confiados como se creían, que esa seguridad no era tan real como ellos pensaban. Y cambió la manera de vivir, no solamente de ellos, sino de toda la humanidad. Ahora bien, la Biblia nos habla de que Dios nos ha creado. Él nos ha redimido y nos ha salvado, como uniéndonos luego de salvarnos a una comunidad de fe que es llamada la iglesia. Personas imperfectas como tú y como yo, unidos bajo el vínculo del amor, como dice el apóstol Pedro: santificad a Dios en vuestros corazones y estando preparados para presentar defensas. Pero ¿sabes qué? Los daños más grandes de Satanás hacia la iglesia ha sido desde dentro, utilizando personas para romper la comunión que Dios nos ha dado. ¿Qué es la iglesia? Es un gran cuerpo de creyentes que se mantiene unido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llamar a luz a aquellos que están en tinieblas. En dependencia del Espíritu Santo, de manera voluntaria, en una comunidad local, viviendo para la gloria de nuestro Salvador. Es una unión, es un cuerpo, es un edificio que está siendo levantado para la gloria de Dios. Ahora, mi propósito con este pasaje es retarnos a que, o retarte si tú no eres parte de una iglesia local, a que te unas a una iglesia local, que sirvas a Dios con tus dones, rechazando la mentira y perseverando en la verdad, en amor. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? ¿Qué nos muestra este pasaje? Que tú y yo debemos permanecer unidos a una iglesia local, sirviendo a Dios con nuestros dones, rechazar la falsedad. Y esto debemos hacerlo de manera perseverante y en amor. ¿Cuál es el contexto? Pablo escribe estas cartas, primera de Timoteo, segunda carta de Timoteo y Tito, a delegados apostólicos que él había enviado a formar estas iglesias. Él estaba preso y luego de su primer encarcelamiento, él sale a visitar esas iglesias que él había plantado, con la sorpresa negativa de que falsos maestros habían comenzado a enseñar el error, la mentira dentro de la iglesia. Es ahí entonces donde, siguiendo fábulas, disputas, distracciones dentro de la iglesia local, ellos estaban desviando del objetivo de la iglesia local. Es por eso que, como vamos a ver, Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo: Timoteo, tú te tienes que quedar. Timoteo, yo sé que nosotros salimos para llegar a Macedonia y seguir avanzando, pero tú tienes que permanecer en esta iglesia local. ¿Para qué? Para tratar de ordenar, de llamar a la reflexión lo que está ocurriendo. Y eso es, en este contexto, Pablo sigue hacia Macedonia y desde Macedonia él escribe esta carta. Ustedes ven los versículos 1 al 2, en la salutación, el apóstol Pablo escribe: por mandato de Dios y nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Y mira cómo dice el verso 2, él escribe a Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién es este Timoteo? Es alguien que desde que Pablo escuchó en Listra que había un discípulo llamado Timoteo, él lo tomó para instruirlo, y ahora Timoteo es un pastor que está en esta iglesia local.
¿Cuál es el mandato que Pablo le da? Lo vemos en el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Lo primero que nosotros vemos es un mandato: ejerce tu ministerio. Ejerce el don que Dios te ha dado. Timoteo, Dios te ha mandado conjuntamente conmigo y con otros a edificar esa iglesia local. Timoteo, llegó el momento de que tú puedas ejercer ese don, evitando que la mentira, que el engaño entre. Hermanos, piensa por un momento. Si todos los caminos condujeran a Roma, como se dice popular y falsamente, ¿cuál sería la necesidad de predicar? Si todos los caminos pudieran llegar al cielo, ¿cuál sería la necesidad de proclamar la verdad del Evangelio? Hay un propósito. Timoteo, quédate. ¿Sabes qué es lo que más se parece a lo original? Lo falso, la mentira, el error, el engaño. Timoteo, yo necesito que tú ejerzas tu ministerio conforme a la gracia de Dios, conforme al don que tú has recibido. Tú puedas edificar esta iglesia. Él te ha salvado, Jesucristo es tu Señor, y ahora tú debes proclamar la verdad del Evangelio. Mira cómo lo dice en el capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por la profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Hay un don que te fue dado. Cada uno de nosotros, los creyentes, por lo menos tenemos un don. Un regalo de parte de Dios para ser utilizado para nuestra edificación, pero al mismo tiempo utilizado para crecer y edificar a los demás. Esto es interesante porque Timoteo está en una iglesia local. Si el propósito de Dios hubiera sido simplemente salvarnos en el momento que nos salva, nos lleva a la eternidad. Pero ¿qué quiere Dios? Unirnos a una iglesia local, en cualquier parte donde nosotros estemos. Para el creyente no es opcional unirse a una iglesia local. Pudiera él escoger dónde congregarse, cuál iglesia local escoger, pero debe permanecer a una iglesia local. Todo el Nuevo Testamento está destinado a iglesias locales, a hermanos que pertenecen a iglesias locales. Tú tienes dones, por lo menos un don dado por Dios. ¿Para qué? Para servir en una iglesia local. Nos regocijamos con nuestro hermano Pedro Julio, su familia que está aquí. Por muchos años han servido en esta iglesia local. Están viviendo en los Estados Unidos. ¿Qué están haciendo ellos en los Estados Unidos? Congregados en una iglesia local, sirviendo en una iglesia local, utilizando sus dones en una iglesia local, como lo hicieron aquí. Nuestra hermana Grace, que está con nosotros visitándonos en el día de hoy. Cada vez que yo voy a la iglesia local donde ella se congrega, ¿saben lo que me piden? Envíanos otra oveja como esa. Digo, no la vamos a dejar salir otra vez. ¿Por qué? Porque está sirviendo con los dones en esa iglesia local en Santo Domingo donde se congrega. Ejerce tu ministerio. ¿Cómo debía ejercerlo? Lo primero, en obediencia pastoral. Te ruego que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia, con un propósito, para que mandase a alguno a que no enseñen una diferente doctrina. Aquí vemos a Pablo rogándole a su hijo en la fe para que se quede y haga algo que era proclamar la verdad y frenar el error. Te encargo. Hermanos, eso es una gran realidad. Usted puede leer en Filemón capítulo 1 versículo 24. Pablo dice: Marcos, Aristarcos, Demas, mis grandes colaboradores. Y en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10 dice: Demas me ha desamparado amando más este mundo. Hay una gran verdad. El error puede atacarnos, la mentira, el engaño, distraernos.
Timoteo es una persona confiable, es un verdadero hijo en la fe. Demas se ha apartado, se ha alejado. Ahora, hermanos, si somos sinceros, el mundo está ejerciendo presión hacia la iglesia, cuando debería ser lo contrario. Nosotros, la iglesia, debemos impactar con la luz las tinieblas. Cuando hablamos del mundo, nos referimos a esa manera de pensar, al materialismo, la mundanalidad, la carnalidad, el egoísmo. ¿Cómo nosotros debemos hacer frente al error, a la mentira, al engaño? Proclamando la verdad del evangelio, levantando el estandarte. Pablo le está diciendo a Timoteo: ejerce el ministerio apegado a una obediencia pastoral en una iglesia local. Yo te supliqué que tú te quedaras en este lugar para hacer una obra en particular. Proclama la verdad del evangelio. ¿Qué debe hacer la iglesia en el día de hoy? Levantar hombres y mujeres que puedan ¿qué? Proclamar la verdad de Dios. En los Estados Unidos, usted sabe que recientemente ganó Donald Trump, y uno de sus grandes contribuyentes fue Elon Musk. ¿Y sabes una de las razones por las cuales él apoyaba a Donald Trump? Él públicamente lo dijo. Él tuvo un hijo que lo convencieron de que él era una niña en el cuerpo de un varón. Lo llenaron de esteroides, lo llenaron de hormonas y él perdió la vida. Creyó la mentira de Satanás diciendo que hay más de dos géneros, cuando la Biblia dice varón y hembra los creó. ¿Y sabe qué hizo este rico multimillonario empresario? Yo voy a destinar mi dinero, no puedo recuperar mi hijo, ya me lo han quitado, pero voy a destinar mi dinero con alguien que me garantice que otros padres no sigan perdiendo a sus hijos por esta mentira. Por eso nosotros debemos, en amor, en misericordia, levantar el estándar de Dios. No es cuestión de elección, es cuestión de creación, de diseño, de biología. Varón y hembra Dios te creó. Y nosotros somos beneficiados cuando nos apegamos a la verdad de Dios, y sufrimos cuando nos apartamos en el pecado. El Señor edifica la iglesia, nosotros debemos servir. Timoteo debía hacerlo apegado a una obediencia ante una necesidad en un cuerpo, una necesidad pastoral. Timoteo, yo necesito que tú sirvas aquí, en esta iglesia local, en este momento. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. ¿Cómo edifica Dios la iglesia? Él constituyó, Él ha dado dones a la iglesia. ¿Qué son estos dones? Personas con talentos. A unos apóstoles, profetas, maestros. ¿Cuál es el objetivo? Que ellos puedan brillar, que puedan subirse a un escenario y ver cuán elocuentes son, cuán bonito cantan, cuán humildes y servidores son. No. El objetivo, versículo 12, Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Es para qué? Para edificarnos mutuamente, para perfeccionarnos mutuamente, para edificar el cuerpo de Cristo. Eso debe ser en una iglesia local. ¿Bajo qué? Bajo el liderazgo de las personas que Dios ha puesto en esa iglesia local. Esto cobra repercusión en un mundo individualista. Yo recuerdo, y con esto revelaré mi edad, los héroes de aquella época: el Zorro, el Renegado, Rambo, líderes que salvaban la humanidad. Pero ellos tenían una particularidad: peleaban solos, no eran parte de nada, no pertenecían a ninguna familia. Rambo era una persona ermitaña que cuando el mundo estaba en peligro, llamen a Rambo. El Zorro era un enmascarado, encapuchado, que salía en un caballo, nadie sabía nada de él, pero él salvaría la ocasión. Lo mismo de un motociclista llamado
el renegado en mi época. Pero eso no pasa con el creyente. El creyente es miembro de una iglesia local. Es un órgano que, si no está en un cuerpo haciendo una función, debería estar en un banco de órganos. Es una piedra viva que está siendo edificada en una construcción que es la iglesia. Pero el ejercer el ministerio, él debe hacerlo en una iglesia local bajo la supervisión de ese liderazgo, pero al mismo tiempo de manera sacrificial. El ser parte de una iglesia local implica que vamos a ser edificados, pero también vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque hay gente igual que tú, pecadora, con defectos. Hay gente igual que yo en esa iglesia local. Yo conozco el peluquero que dice, no, porque hay gente difícil, pero él no piensa en él. Hay gente difícil. Timoteo debía ejercer el ministerio de manera sacrificial para la edificación del cuerpo, con las implicaciones que traía el ministerio. Él iba a hacer frente a la mentira que estaba surgiendo dentro de la iglesia, frenar las falsas enseñanzas, llamar a que no prestaran atención. Y es algo específico, hermano. Dios es específico. Usted lee el Antiguo Testamento y usted verá medidas, señales, piedras, colores, maneras. Dios no lo deja al azar. ¿Qué debía hacer Timoteo? Como creyente, unirse a una iglesia local, servir con sus dones y cómo debía hacerlo. Evidentemente, en dependencia de Dios y del Espíritu Santo. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros en el día de hoy? Yo te pregunto en esta mañana, ¿eres tú un creyente? ¿Sirves a Dios con tus dones? Lo primero que Dios quiere es que tú puedas rendir tu vida a Él. Verte a ti mismo como un pecador necesitado de la sangre de Cristo. Estas personas, esta iglesia no existía, pero Pablo predicó el evangelio y ellos vinieron a novedad de vida. Más que los talentos, Dios demanda de nosotros que le entreguemos nuestra vida, que Él sea el Señor el que gobierna nuestra vida. Porque como hemos dicho anteriormente, nosotros somos esclavos, o esclavos del pecado para nuestra destrucción, o esclavos de Dios para vida eterna. Pero todo el mundo es un esclavo, está sirviendo, está siguiendo a alguien, está siendo discipulado, está imitando a alguien. La pregunta es si tú estás siguiendo, si tú estás imitando, ¿a quién tú estás imitando? Porque tú pudieras estar pensando que eres un experto en economía, que eres un experto en lo que tiene que ver con inversión, en la bolsa de valores, y tu asesor financiero ser mantequilla. Poca esperanza. Eso ocurre con la fe. Mucha gente dice tener fe, pero ¿fe en qué? ¿Fe en quién? Sin Dios, tú eres como una persona que va en una tabla tranquilamente flotando en las cataratas del Niágara. Tú sientes que quizás vas cómodo, pero eventualmente habrá un desenlace. Por eso proclamamos el evangelio. Por eso Pablo, a este hijo en la fe, verdadero hijo en la fe, él ha visto fruto de arrepentimiento en Timoteo que no vio en Demas. Timoteo es un creyente, por eso él le puede decir, sirve con los dones en esa iglesia local. ¿Eres un verdadero hijo en la fe? Si la respuesta es no, Cristo te puede salvar en esta mañana. Hay esperanza para ti en esta mañana si tú puedes clamar a Jesús y decirle, Señor, yo soy un pecador, sálvame, ayúdame. ¿Sabes qué? Él lo hace porque Él lo ha hecho con muchos de los que estamos aquí. Pero si tú eres un creyente, tú debes servir a Dios en una iglesia local con tus dones bajo una supervisión pastoral, que es lo que estamos viendo en el pasaje. Primera a los Corintios 1, 10 al 7. Algunos habían dicho en el versículo 12, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas. Y Pablo le dice, ¿acaso está dividido Cristo?
¿Acaso ha muerto Pablo por algunos de ustedes? Esto no fue un halago por Pablo, que algunos le dijeran: Pablo, tú eres el único que yo sigo. Sí, tú eres el único que yo me identifico. Pablo les dice: ¿fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Cristo me mandó a predicar el evangelio, no con la sabiduría de palabras humanas, para no hacer vana la cruz de Cristo. Ese es el objetivo: predicar el evangelio, predicar a Cristo y a este crucificado, llamar a salvación para que podamos nosotros crecer y servir en una iglesia local con nuestros dones, bajo la supervisión pastoral, pero al mismo tiempo con las implicaciones que esto trae. Esto trae retos intimidantes. Timoteo era tendente a la timidez. Quizás algunos lo menospreciaban por la edad que tenía. Versículo 12, capítulo 4. Ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo a los demás creyentes. Quizás no lo querían oír. Pudiera él tener temor a los hombres, enfrentar a algunos que se estaban apartando de la verdad. Y es difícil quizás tú proclamar el evangelio a unos familiares que no te quieren oír, vivir el evangelio en una iglesia, en un lugar, en un colegio, en un trabajo, aguantar las burlas, el menosprecio que viene por servir a Cristo. Intimidado. ¿Qué dirán mis padres? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mi familia? Yo te digo a ti, pregúntate: ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios? Porque sabes que no vas a poder agradar a todo el mundo. Por eso Pedro, cuando fue intimidado a dejar de proclamar el evangelio, les dijo a quienes les estaban intimidando: juzguen ustedes a quién es necesario agradar. Es necesario agradar a Dios primero, antes que a los hombres. Dios demanda que nosotros podamos servirle de esa manera, siendo discipulados, creciendo hasta la medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Hermanos, esto es retante, porque a las personas en esta época les repele la autoridad. Les repele que alguien pueda decir: vamos para acá o vamos para allá. En algunas áreas. Porque usted se imagina, usted estando montado en un avión y que el piloto haga una lluvia de ideas cómo pilotar ese avión. Usted se imagina que usted esté acostado en el banco, en un quirófano, para ser operado, y que el cirujano diga: no lo podemos operar, porque aquí somos inclusivos. Aquí cada quien debe dar una idea de cómo es que yo voy a abrir este abdomen. Dígame usted, vamos a empezar para ser más inclusivo, por el que está limpiando la sala de cirugía. ¿Cómo usted cree que debemos operar a este individuo? ¿Cuál es su idea? No se sienta, aquí no, esto no es por jerarquía ni por sabiduría. Vamos, deme su idea. ¿Te operarías tú en una persona que esté haciendo eso? ¿Pondrías tú tu vida en manos de alguien que quiera hacer una lluvia de ideas para operarte? Y no estoy hablando de buscar opiniones o interconsultas, no. Pablo le dice: ejerce tu ministerio con supervisión pastoral en una iglesia local, con las implicaciones que esto pueda tener. Chocante en un mundo individualista, chocante en un mundo que repele la autoridad, en un mundo egoísta que dice: no, yo no necesito congregarme, yo no necesito que nadie me pida cuenta, yo no necesito seguir a una iglesia local. Yo te pregunto: ¿quién te pastorea? ¿Quién rinde cuenta de ti? ¿Quién da testimonio de tu fe? ¿Tienes tú un espíritu enseñable? Timoteo, Pablo puede decir que él es un verdadero hijo en la fe. Pero Timoteo está sirviendo donde la iglesia local lo está necesitando. No donde él hubiese querido. De hecho, probablemente ninguno de nosotros hubiese querido estar en los zapatos de Timoteo, hablándole a gente que no lo quería escuchar. Versículo 3. Por eso no solamente debemos servir a Dios con nuestros dones,
debemos enfrentar las falsas enseñanzas. Hermanos, piensa por un momento lo que pasó en Génesis capítulo 3. Como Dios viene y confronta a Adán y a Eva. Pero cuando Satanás entra en la conversación, a interactuar con Eva, lo más lógico hubiese sido que ella le diga: mira, yo a ti no te conozco, yo no sé de dónde tú saliste, yo no te mandé a llamar, yo no te pedí información. ¿Qué te parece si esperamos a las 5 de la tarde cuando Dios venga a hablar con nosotros y nosotros le vamos a preguntar quién eres tú y qué tú quieres? Porque a quien nosotros conocemos es a Dios. Quien nos ha dado todo lo bueno y lo agradable es Dios. Quien ha sido fiel y cuidadoso con nosotros es Dios. De ti no sabemos nada. Pero eso no fue lo que Eva hizo, ni Adán. Adán se quedó callado y Eva comenzó dialogando con la serpiente, terminó viendo el fruto prohibido y comenzó a verlo agradable a los ojos. Que era bueno al paladar, que tenía razón, que era lógico. La vida, la verdad, la bondad, todo dado por Dios. Un huerto, miles de alimentos, una prohibición. Y cuando ella comenzó a prestar oído a la falsedad, comenzó a ver que el fruto era agradable a los ojos. Enfrenta la falsa enseñanza. Esa capacidad tiene la mentira. Ustedes nos vieron, los medios de comunicación manipulaban todo y decían que, y quiero hacer un paréntesis, que a Donald Trump le iban a dar una golpiza, que ni siquiera su madre lo iba a conocer. ¿Y qué ocurrió? No pasó así. La manipulación, el engaño, el error. Pablo dice: te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Enseñanzas falsas que contradicen la verdad de Dios. Promovían una enseñanza que no era conforme a la verdad, que les llevaría al engaño, que les llevaría a la distracción, que les llevaría a la condenación. Ahora, hermanos, no necesariamente fue porque Pablo les había dado esta verdad primariamente. No era verdad porque fue lo primero que ellos escucharon. Algunos de ustedes vienen de contexto que fueron enseñados, adoctrinados en diversas sectas. Y la verdad del evangelio quizás no sea lo primero que ustedes han escuchado. Me voy a explicar con lo que pasó en Hechos capítulo 18, versículo 26 al 28. Hay un hombre llamado Apolos, de quien se nos dice que es poderoso en las escrituras. Él tenía la verdad, pero una verdad incompleta. ¿Qué hace Aquila y Priscila cuando le escuchan hablar? Él no había oído del que Jesús había resucitado. Entonces ellos toman a Apolos aparte, lo instruyen y Apolo dice: pero perfecto, qué bueno, y siguió predicando. Mira cómo ahora la verdad que Apolos había recibido fue complementada por Aquila y Priscila. Pero eso no era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Era falsa enseñanza, genealogía, gnosticismo, mezclado con unos cuantos versículos bíblicos. Como alguien ha dicho, un reloj que se frise, que se dañe en una hora, estará acertado 2 veces al día. El engaño es peligroso. ¿En qué consistían estas falsas enseñanzas? El legalismo judío, salvación por buenas obras, el gnosticismo, misterio, algo sobrenatural, algo revelado para unos cuantos selectos, una magia, algo abstracto, fábulas y genealogías. Ellos comenzaban a rastrear la genealogía, no, porque yo soy hijo de fulano, y se iban hasta Abraham. Y al final, ¿de qué sirve eso?
fábulas y genealogías interminables. ¿Qué dice Pablo? No enseñen eso. Prediquen la verdad del evangelio. Predica lo que edifica, lo que une, lo que permite la madurez. Ahora, hermanos, hay un doble compromiso de parte de los pastores y líderes de proclamar la verdad del evangelio, pero también de las ovejas de escuchar la verdad del evangelio. Es que te cocinen bueno, pero también aprende a comer bueno. Desarrolla un paladar por las escrituras. Esta semana apareció alguien que dijo, una falsa maestra llamada Yesenia Ten, que sale en televisión y es muy famosa. Ella dijo que Dios les reveló que fueron 124,000 peces que fueron atrapados en aquella red, cuando Pedro lanzó la red. ¿Y sabes por qué? Porque 124,000 especies son las que hay en el mundo. Y entonces Dios determinó que ahí debía haber una representación de cada pez en esa red. Hermano, eso no necesitó ni siquiera argumento teológico. Yo creo que fue un niño de séptimo que le escribió. Pastora, usted está diciendo que Pedro atrapó un tiburón blanco y una ballena jorobada en la red. Porque si hay una representación, entonces Pedro atrapó un tiburón blanco ahí. Fábula, genealogía, invento que llevan al error, a la disputa, a la distracción, que no edifican, que no nos ayudan a madurar en nuestra fe. Es la advertencia que más adelante les dará. Hechos 20:29. Se levantarán hombres perversos que hablarán cosas y arrastrarán tras sí a los discípulos. No para llevarlos a Cristo, sino para distraerlos y apartarlos del error. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos maestros, de aquellos que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Yo te pregunto, ¿qué haces tú escuchando a Yesenia Ten? ¿Qué haces tú viendo enlace? ¿Qué haces tú escuchando esos falsos maestros que van a generar confusión, error, distracción? Pablo les dice a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas, sutileza, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Apartarán la verdad del error. Esas personas no deben ser escuchadas, no deben ser recibidas. No preste tu oído al error. ¿Qué vemos en el pasaje? Ejerce tu ministerio, enfrenta las falsas doctrinas, pero al mismo tiempo edifica, estimula el amor genuino. ¿Por qué detenerse las falsas enseñanzas? Versículo 5. Mira cómo dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Por qué debería hacerlo, Timoteo? Porque estas falsas enseñanzas no estimulan al amor, no estimulan al crecimiento, no estimulan a la edificación mutua los unos a los otros. Jesús dijo, Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todo lo que persiguen. Timoteo debía estimular esto: la edificación, el crecimiento, la unidad del amor los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ese amor genuino que viene de un corazón limpio y de una conciencia que no ha sido cauterizada por el pecado. Hermano, si usted entra y ve la vida de esos falsos maestros, se va a dar cuenta que los que lo motiva es la codicia, la avaricia, el engaño, las posesiones, el andar detrás de los bienes terrenales.
pero no la edificación de una iglesia local. ¿Cuál es el propósito de una buena conciencia? Este mandamiento es un amor puro, pero una limpia conciencia. Una conciencia que nos lleve a la pregunta: ¿realmente me está edificando esto? ¿Ha sido esto de crecimiento a mi vida? Estamos llegando al final de un año. ¿Puedo yo ver a Cristo formado en mí? Por eso la verdad de Dios produce cambio. El evangelio transforma. No es simplemente acumulación de conocimiento, es un conocimiento que nos lleva a andar en novedad de vida. Es un mandato para llevar a una limpia conciencia, pero al mismo tiempo una fe no fingida. Una fe que sobrepasa las paredes de este templo. Una fe que va a la calle, una fe que se va al trabajo. Una fe sincera. Yo te pregunto en esta mañana, ¿es ese tipo de fe que tú ves en tu vida? ¿Es Cristo realmente tu Salvador? Cuando tú estés en la presencia delante de Dios, tú y Dios, tú y tu Creador. Pablo le dice a Timoteo: incentiva una limpia conciencia. Que puedan tener una conciencia, no como los escribe los fariseos. Jesús le decía a los discípulos: hagan todo lo que ellos le dicen, pero no le caigan atrás cuando estén en la práctica. Lo que ellos dicen, háganlo. Lo que hacen, no. ¿Por qué? Porque no tienen una limpia conciencia y su fe no es original. Son sepulcros blanqueados. Por dentro, lleno de pudredumbre, putrefacción. Por fuera, mucha belleza. Las falsas enseñanzas no edifican, no incentivan el amor, no incentivan la unidad, no promueven el crecimiento, no responden la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo se llega al cielo? Con esa mentira no se llega. Nicodemo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dijo: tú tienes que nacer de nuevo. Pero yo soy maestro de Israel, sí, pero tú eres maestro, pero no entiendes lo que estás diciendo. La samaritana, aquella mujer empeñada en ser religiosa, pero con una vida de pecado, Jesús le dice: ¿dónde está tu marido? ¿Para qué? Para llegar al punto, de manera misericordiosa, en amor, pero en verdad. Jesús la trajo a novedad de vida. ¿Y qué hizo esta mujer samaritana? Proclamó el evangelio. No solamente a ella, sino en el lugar donde ella estaba, sino toda la comunidad, a tal punto que ellos pudieron decir: creemos no solamente por la mujer samaritana, sino por nosotros hemos tenido una fe real. El carcelero de Filipos, un hombre a punto de matarse, y Pablo y Silas están ahí, le dicen: no lo hagas, estamos aquí. Le predican el evangelio y él dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Se le predica el evangelio. ¿Qué hemos visto en esta mañana? Hemos visto principios. Dios edifica su iglesia. ¿Cómo lo hace? Dando dones a esa iglesia local. Personas imperfectas como tú y como yo, pero llamados al arrepentimiento para andar en novedad de vida y utilizar estos dones. Como Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo, Pablo era apóstol, Timoteo era pastor. Esto no es solamente un llamado a los pastores. Esto es un llamado a toda la comunidad a preservar la verdad, a guardarnos en amor de la mentira. Guardar a la iglesia no solo del error, sino también en amor ejercer nuestro ministerio. Esta iglesia necesita de hombres y mujeres como tú, que puedan servir a Dios de manera genuina, haciéndolo con una limpia conciencia y procurando la verdad en el error. Evitar el error, procurando la verdad que promueve el evangelio. Esos peligros que estuvieron en la iglesia de Éfeso son peligros reales. Por eso Pablo llama a su hijo al la fe en Hechos 20, 7 al 32.
27 al 32. Y pienso que esta es una alerta para cada uno de nosotros como creyentes. Él les dice: no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, por cada uno de nosotros, pero también mirad por el rebaño en el cual el Señor los ha colocado por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de dentro de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán perversidades. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas. Ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Esos peligros están, hermanos. Peligros reales. Falsos maestros. Y ya no necesariamente tú tienes que ir a una iglesia que te prediquen este tipo de falsa enseñanza. Pueden hacerlo desde la comunidad de tu sofá, en un canal de televisión, en un YouTube, escuchando el error. Por eso el llamado siempre es examinarnos a nosotros, nuestro propio corazón, nuestra manera de pensar, enfrentando las falsas enseñanzas, pero al mismo tiempo sin olvidarnos de edificar a otros, andar en novedad de vida, sin olvidarnos de crecer en santidad, con una limpia conciencia y teniendo una fe no fingida. Ese es el objetivo, que nuestra fe no sea fingida. Por eso el llamado es ese: examinarnos de manera particular y como iglesia. Y ese sigue siendo el mandato: únete a una iglesia local donde tú puedas servir a Dios con tus dones, rechazando la falsedad y perseverando en amor. ¿De qué se predicó en la iglesia? De que debemos unirnos a una iglesia local, servir a Dios con nuestros dones, rechazar la falsedad y perseverar, hermanos. Perseverar en amor, en esa verdad, hasta que Cristo nos mande a buscar con la muerte, o Él venga en su gloria y estemos eternamente con Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque ellas nos ayudan, nos instruyen y nos dirigen a caminar en verdad. Gracias, Señor, por la vida de Pablo, de Timoteo, a quienes tú has utilizado para retarnos en esta mañana. Gracias porque tu Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas. Ayúdanos a servir con nuestros dones, involucrándonos en nuestra iglesia local. Y yo te pido, oh Dios, que tú motives a aquellos que todavía no se han hecho miembro, que todavía no han tomado la decisión, que puedan, Señor, hacerlo, sabiendo que tú le has dado dones y que tú has de pedirnos cuenta por la manera como lo utilizamos. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir en dependencia de tu Espíritu Santo para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.